Buenas, hoy tenemos aquí este Citroën C4 con el motor 1500 Blue HDI, que ya la mayoría sabréis que tenemos que comprobar la referencia que nos encontramos en el bastidor para saber si tenemos la cadena de 7 milímetros mala o la de 8 milímetros, que sería la buena y la que ya tendría la rectificación hecha al problema. Vamos a hacerle el mantenimiento completo de filtro de gasoil, aceite, filtro de aceite y filtro de aire. Ya nos metemos debajo y vemos que el cubrecárter es un poco una locura de grande. Toda la tornillería es con cabeza de 10 hexagonal. Ya le damos un empujón y lo echamos al suelo el cubrecárter. Con una 8 de Allen aflojamos el tapón del cárter. Y vemos que empieza a tirar rapidico. Pues ya lo bajamos y lo dejamos escurriendo. Quitamos el tapón y la varilla de nivel para que entre aire y se escurra mejor. El filtro de aceite nos lo encontraremos en esta zona, justamente debajo de estos dos manguitos, que extraeremos este tirando de él. Y este, como vemos, tiene aquí una pestaña al igual que abajo. Tendremos que pulsarla para tirar de él. Allí daremos media vuelta. Aquí ya podemos ver el filtro de aceite. Le ponemos una 27 de bazo y con un alargador y la carraca podremos aflojarlo. Cortamos un poco los cables y tiramos de él. Tiramos del filtro nuevo, quitamos la tórica, ponemos la nueva y metemos el filtro nuevo. Hacerle presión, lubricar un poquito la tórica con aceite o vaselina, lo metemos y lo apretamos. Tened en cuenta que son 25 newton y es una carcasa de plástico. 25 newton es poquito apriete. Fijaros que estos dos puntos tienen que entrar y luego girarlos. Si os asomáis allí a las pestañas lo veréis. Lo metemos y luego lo hacemos girar a la derecha para ponerlo recto. Y lo volvemos a encajar aquí. Y este primero lo metemos allí y luego aquí. Vamos a quitar el filtro del aire que se encuentra aquí en esta caja. Pulsamos aquí el plástico que tiene y tiramos de la tubería hacia afuera. Y ahora con una 25 de Torx quitamos estos tres tornillos. Perdonad, pero el de este no lo tenía que haber puesto porque la caja del filtro va cogida aquí. Entonces lo quitaremos para ahora después ponerlo. El caudalímetro, echamos el seguro este naranja hacia atrás y levantándole esta pestaña tiramos del cable de esta caja. Debería de salirnos y aquí tendríamos el filtro del aire. Aquí tenemos el filtro nuevo, se nota, ¿no? Y el filtro viejo. Al final, esto es la vida de los motores: filtro de aceite, filtro de gasoil y filtro de aire. Vamos a meterlo. No hay que mirarse en estas cosas. La tapa tenemos que meterla de atrás para que nos encaje en las pestañas que tiene allí justo detrás. El caudalímetro y esas dos tuberías. Y ya vamos a ponerle el tapón del cárter con su arandela nueva, que ya habéis visto, no sé si habéis dado cuenta que tenía una pequeña fuga por el taponcillo, y es muy probable porque en el último cambio no le pusieran la arandela nueva. Si nos fijamos aquí en este manguito, justo por debajo,
nos daremos cuenta que tenemos una fuga de aceite. Al final nos escurre por ahí por el alternador un poco también y eso. Y es porque en la admisión parece que este manguito, si hacemos esto, ¿veis las rajillas que tiene? Que está rajado. Pues seguramente por ahí, a ver, si metemos la mano debajo, claro, ya lo noto yo como resbala, fijaros. Nos encontramos con este aceite, ¿vale? Pues vamos a recomendarles cambiar el manguito y luego también a ver por qué hay tal cantidad de aceite aquí en este manguito. Ahora vamos a mirar también la PCV, a ver si es la PCV o el turbo el que nos está metiendo ya aceite. Pues una vez puesto ya el tapón del cárter y el cubrecárter, vamos a reponerle el aceite. El aceite que le vamos a poner, el que nos recomienda el fabricante, un Total Quartz. Y el aceite ya vemos que nos pone recomendado para el 1500 Blue HDI. Entonces es un aceite recomendado también porque es bajo en ceniza, que eso es bueno para el filtro de partículas. Y bueno, y es un 530 con la especificación ACAC3. Le ponemos unos 3,5 litros, lo llevamos al máximo y ahora pues lo arrancamos para que cargue el sistema de aceite, que coja presión el filtro de aceite, lo volvemos a parar, esperamos un poquito y volvemos a hacer nivel. Mientras lo dejamos descansar vamos a ver si el aceite que tenemos en la admisión era culpa de la PCV. No parece que tengamos mucho ahí. Pues parece más del turbo. Pues la verdad que observando bien la admisión, vemos que esta pared se ve seca y esta pared se ve humedad de aceite, que es justamente hacia donde salen los vapores del motor de la PCV. Entonces la PCV vemos que está metiendo algo de aceite, pero no parece, brilla mucho, pero luego lo miras bien, le pasas el dedo y no parece la cantidad suficiente como para que nos llegue al manguito acá de la manera que nos llega en esa cantidad. Entonces yo creo que también tanto PCV como el turbo están metiendo aceite al sistema. Mientras esperamos para hacer el nivel, el último nivel, vamos a quitar el testigo del chivato del aviso del mantenimiento. Para ello vamos a pulsar este botón y mientras lo mantenemos pulsado vamos a meter la llave y ponemos el contacto. Mantenemos pulsado, ponemos la llave y vemos que nos empieza la cuenta atrás sobre la marcha. Pues esperamos sin soltar este botón, lo mantenemos pulsado hasta que ya termine la cuenta atrás, reinicialización hecha, pues ya lo tendríamos puesto. Ya vemos que se nos ha quitado ahí la llave. Pues vamos a hacerle el nivel. Bueno, pues temiéndome lo peor, tenemos una muy mala noticia para el dueño, en este caso la dueña. Tenemos la referencia mala, la de la cadena de 7 milímetros, la acabada en 280. Para hacer la buena de 8 milímetros tiene que acabar en 480. Así que sintiéndolo mucho tenemos una mala noticia para la dueña, como hemos dicho. Bueno, ya hemos hecho el nivel completo de aceite y se ha llevado, como podéis ver, unos 3 litros 900. Ya le ponemos su varilla y su tapón y vamos a cambiarle el filtro del gasoil, que nos lo encontramos justamente delante de la rueda trasera derecha. Para acceder al filtro de gasoil, que como hemos dicho lo tenemos en la rueda trasera derecha, nos encontramos todo este plástico que vamos a tener que quitar. Con dos tornillos con cabeza de 10, tenemos uno aquí, otro ahí, tenemos otro aquí y el otro ahí. Vamos a soltarlo y como último tendremos que girar con media vuelta esta pestaña de aquí con un Torx. Ahora con el de Torx, como hemos dicho, giramos a media vuelta esta pestaña que ya le he dado y esta otra. Son tornillos como de media vuelta. Y ya tendremos fuera el plástico y ahí nos encontramos
el filtro de gasoil. El filtro de gasoil necesitamos una 19 de Allen para poder aflojarlo y que poder cambiarlo. Con la 19 de Allen, Hola, papi. hola, le tiramos al filtro, hola, y lo aflojamos del todo. Ya que lo tenemos flojo para darle con la mano, podemos quitarlo con la mano, ponerlo algo debajo para que no os caiga en el suelo el gasoil. Y fijaros donde tenemos la tórica para cambiar. No la tenemos en la tapa, la tenemos en el soporte. Aquí tenemos el filtro nuevo y la tórica. Para quitar el viejo le tiramos así de medio lado, le damos un tironcillo. A la tórica que nos trae el filtro, que la vemos aquí, donde estoy señalando con el dedo, la lubricamos un poquito y la metemos dentro de la carcasa. La empujamos hasta sentir que encaja. Y ahora vamos a cambiar la del soporte. Quitamos la junta vieja. Y metemos la nueva. Lubricamos un poquito la tórica y ya podremos meter la carcasa del filtro. Y vamos a llevarla a fondo. Os voy a explicar. Fijaros que tenemos aquí un tope de plástico. ¿Veis? Que tiene un trocillo que no se ve bien aquí en el móvil. Pero este es el que nos va a hacer tope. O sea que no sigáis insistiendo en el apriete. Cuando llegue al final ha llegado. Ahora en este vehículo no tendríamos nada más que poner el contacto unas cuantas de veces. Lo escucharemos también aquí como se llena el filtro y también cuando empiece a dejar de echar burbujas, digamos, porque ya se ha purgado el circuito. Ponerlo las veces que haga falta y que sean necesarias para poder purgarlo, hasta que no escuchéis ya burbujas. Y bueno, ya no tendremos nada más que poner la carcasa que quitemos. Y una vez que creemos que ya se va del todo, no tenemos nada más que tirar al arranque. Y comprobar pues que no tiene aire, que no se nos vuelve a parar ni nada. Pues ya estaría listo el mantenimiento de este Citroën. Pues espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Y si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.